El CEMAB requiere al gobierno que convoque urgente mesa salarial, actualización y pago de deudas salariales, cumplimiento, acta acuerdo homologada, firmada en febrero, 7 puntos de urgente tratamiento. Hay un documento que han hecho público desde el Sindicato de Educadores de Misiones, Alfredo Bravo. Y queremos conocer la palabra de su secretaria general, Mariana Lescafete, en torno a esta necesidad de lograr una mesa en las próximas horas. Veremos si esto es posible y de qué se trata esta actualización, de qué distancias estamos hablando en porcentajes de lo acordado el 7 de febrero. Y lo que finalmente están percibiendo hoy, ¿no? Esa es la pregunta en definitiva, ¿no? ¿Hasta dónde se puede esperar una mesa de diálogo? ¿Cuáles son las urgencias en cuanto al reclamo? Y también en cuanto a lo que están perdiendo a partir de los índices inflacionarios mensuales que marcan un desfasaje, ¿no? Mariana, buenos días. Sergio Centenaro te saluda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo le va? Pero muy bien, Mariana, ya estamos al aire, estamos en Radio Lateral, gracias por estos minutos. Hemos visto esta solicitud, este documento que han publicado, donde solicitan al gobierno que convoque urgente a mesa salarial, actualización y pago de deudas salariales, cumplimiento de acta por acuerdo homologado y firmado en febrero con 7 puntos de urgente tratamiento. Contanos, Mariana, cuál es este contexto y cuál es el desfasaje en porcentajes de lo que ha sido el índice inflacionario y la canasta básica total. Sí, en realidad nosotros tenemos un acuerdo que firmamos en el mes de febrero, donde fue la última mesa que se acordó una recomposición al básico y adicionales que el conformado, digamos, el sueldo conformado entre básico y todo lo que significa los otros adicionales, en blanco y demás, componían un sueldo conformado que hasta ahí, con la inflación que tenían proyectada hasta ahí, estaban empatados a la inflación o se conformaba el sueldo de enero a mayo, que es la mesa que está prevista. Debería garantizarse equiparar a la inflación o mejorar la inflación. Uh-huh. Pero en este caso, como el costo de vida y los índices fueron modificándose también en cuanto al índice inflacionario, que fue diferente a lo que expresaba el gobierno que podría ser, o sea, aumentó el índice inflacionario, por más que digan que la inflación no es tal, la realidad es que el costo de vida es otro tema, porque si yo pongo una inflación, no sé de con qué variable toman, pero la carne subió, todos los elementos que componen la canasta y los servicios fueron aumentando considerablemente, digamos, en este tiempo. Uh-huh. Y por lo tanto requiere la urgente equiparación, digamos, al costo de vida y al salario, teniendo en cuenta que en diciembre ya teníamos un déficit del 11% respecto del interanual que siempre estamos reclamando que se cumpla con un artículo que es el 6B del Estatuto Docente, que dice que de noviembre a noviembre el costo anual o mejor dicho, el salario anual del trabajador docente debe ser equivalente al costo de vida anual, que eso también está un déficit, digamos, en cuanto a lo anterior. Uh-huh. Entonces, entiendo que deberían convocar con urgencia a la mesa porque también hay una cláusula en esa acta, y eso quiero explicar también, que las actas se homologan por el Ministerio de Trabajo. Cuando hay un acta homologada, el acta tiene efecto de ley, digamos, porque el Ministerio de Trabajo acuerda, o mejor dicho, ratifica el acuerdo entre las partes. Uh-huh. En este caso, que serían los sindicatos que integramos la mesa de diálogo y el gobierno. Uh-huh. Entonces, en una de las cláusulas también dice el acta de febrero que si varía la inflación debería convocarse con anterioridad, digamos, a la mesa. Uh-huh.
Eso es lo que dice una de las cláusulas. Entonces estamos exigiendo el cumplimiento de un acta que también este mes debería garantizarse un incremento al básico ya acordado en febrero, digamos. Que a su vez, según nuestros cálculos y lo que planteamos en ese documento, por los índices como le decía, de costo de vida y los incrementos en los servicios y demás, debería actualizarse incluso ese básico y en general el ajustar en términos de incorporación de adicionales y demás, por más que digan que por ahora se mantiene, la realidad es que en Misiones y en la región incluso es muy superior el índice de inflacionario al resto del país, digamos. Es mayor en esta zona, entre Corrientes, Misiones, Chaco y demás. Entonces, esta cuestión es la que estamos reclamando. Por otro lado, nosotros consideramos que hay eventos y prácticas desleales que prácticamente están haciendo contra nuestros delegados, sacándolos del lugar de trabajo con traslado cuando tienen tutela sindical, con lo cual están violando la tutela sindical y estamos repudiando ese tipo de práctica desde el Consejo General de Educación porque entendemos que no se respeta la tutela sindical eso se llama por ley y es penado, digamos, por ley sindical, y el convenio 87 de la OIT que establece que la libertad sindical existe y que es de carácter supralegal o constitucional, y a su vez la cuestión de que no puede sacársele a un delegado si no viene una orden judicial de exclusión de tutela, que ese procedimiento no lo cumplen. Incluso hay cuestiones que han pasado esta semana pasada donde aparecen desaparecidos directamente de las plantas orgánicas nominales cargos que nunca fueron notificados a través de la dirección, ni siquiera los directores sabían, o sea, los sacan directamente y no le pagan el sueldo a los delegados. Entonces, intentan disciplinar al CEMAP con ese tema, me parece, y está molestando algunas cuestiones, evidentemente, al gobierno, no sé, pero más allá de lo que le molesta o no, nosotros vamos a reclamar que esto es una práctica desleal y también hacemos saber de que estamos en contra de cualquier criminalización de la protesta, sea de nuestro sector o no, porque entendemos que eso es práctica que intentan desviar, digamos, o castigar al que está reclamando cuestiones que en democracia no debieran suceder y está pasando, por un lado. Por otro lado, la cuestión también de lo que valoramos, sí, las titularizaciones, como siempre lo dijimos, pero creemos que hay que acelerar los tiempos en mesas que se acordaron, también mesas técnicas en el marco de los acuerdos realizados que debieran garantizarse, como el tema de la jornada extendida de los colegas que trabajan en esa modalidad y que están sin poder titularizarse o acceder por una cuestión de que debería garantizarse un acuerdo que ya se fue trabajando en otras mesas, donde se saca una resolución sobre el sector de esa jornada extendida, tengan los mismos derechos que los otros compañeros o compañeras que trabajan en la docencia, digamos, ¿no? Y bueno, esta cuestión con el respecto al salario estamos reclamando y creo que se debiera garantizar a más tardar esta semana o la otra, a principio de la semana que viene. Y bueno, nosotros vamos a votar, como siempre le planteamos a todos, el diálogo en el marco de la negociación, pero se va agotando los plazos en cuanto a la necesidad de, como siempre se plantea, digamos, si ya no le alcanza para poder acceder a lo mismo que es la alimentación de una familia, es complicado, digamos. O sea, nosotros no generamos conflictos, tratamos de generar respuesta a los trabajadores que representamos, así que en ese sentido estamos reclamando todo eso que te mencioné. Mariana, esta solicitud que ustedes le hacen al gobierno para adelantar la mesa paritaria, estamos a 5 de mayo, ¿esto lo presentaron en la semana pasada, el 2 de mayo? Sí, porque ya empezamos en términos de mayo, digamos, y la mesa de febrero definió para mayo juntarse, digamos. ¿Sí? ¿Y fue respondida? Entonces, ¿cómo? ¿Fue respondida? Y hasta la fecha no, o sea, ahora tenemos una reunión en el ministerio por otro tema y estamos hablando con los otros colegas, los otros sindicatos que también estarían presentando lo mismo, me dijeron, para que se adelante. Y esperamos, sí, respuesta esta semana, porque realmente del 1 al 10 generalmente se cierra lo que es el proceso de
de suplementaria, sueldo y demás, aunque a veces lo llevan hasta el 20, pero si no nos juntamos los primeros días, es como que se está dejando pasar, digamos, ¿no? Me parece. Entonces ya esta cuestión es inminente o ya en base a una próxima asamblea que tenemos el viernes convocada, vamos a ir viendo los pasos a seguir, digamos, porque necesitamos respuestas en este sentido. Mariana, ¿nos querés explicar nuevamente, para aquellos que por ahí no entendemos con profundidad, la importancia y la protección con la que cuentan por ley los trabajadores sindicalizados en cualquier área de la vida? Estamos hablando ahora de educación, el CEMAP, delegados que están ubicados en distintas escuelas de la provincia de Misiones, y cómo funciona la tutela sindical, porque me imagino alguien que está escuchando atentamente por ahí queda fuera de la comprensión cuando no conocen esa dinámica y esos derechos que le asisten. Bueno, se está siempre tratando de instalar que los sindicalistas tienen privilegio y demás, o sea, esto no es real en términos de ley, porque justamente si un trabajador que hace de representante de sus trabajadores tiene que exponerse ante el patrón y requerir reclamo, que muchas veces si están solos. A ver, Mariana, ¿se cortó? Sí, se cortó. Está interrumpido, sí, está reconectando. Estamos conversando con Mariana Lescafete, secretaria general del CEMAPSEA. Hola. Hola, ahí te recuperamos. Estabas iniciando la... No, que sí, que cuando se intenta bastardear la figura del delegado o del representante sindical, es connivente con la línea del patrón o del explotador, en este caso, que intenta hacer callar la representatividad sindical, porque es la única que tiene inmunidad, digamos. ¿Y qué es inmunidad? La inmunidad no es un privilegio, es un derecho que tienen los delegados para poder justamente ejercer la representación, porque si yo voy en carácter de individuo, hay leyes o normativas internas o administrativas, en este caso en el marco del Estado, que te inhiben de reclamar si no tenés protección legal, porque hay normas que son bastante de la dictadura. Por ejemplo, la ley del empleo estatal, la 1556 o ex 1556, que ahora tiene otro número en el digesto, define que subordinación y valor, por decirte, para que se entienda. Entonces, el trabajador está totalmente protegido, salvo que tenga una representación sindical que le da la inmunidad al trabajador o al delegado para poder reclamar el nombre y representación de sus compañeros, digamos. Entonces, esta cuestión de la inmunidad es clave, porque si tocan eso, prácticamente tocan la esencia del sindicato o la existencia del sindicato. ¿Por qué? Porque a nivel convenio internacional, que todos sabemos, si no sabemos, tenemos que entender de que los convenios internacionales de la OIT, en este caso Organización Internacional de Trabajo, que adhiere el país, en este caso Argentina, son de carácter supralegal o carácter constitucional, o sea, tienen el mismo nivel que una constitución, con lo cual están por sobre las leyes y todos los decretos o resoluciones que están por debajo de eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el convenio 87 de la OIT, que es de la libertad sindical, en su artículo 2, inciso 3, dice: ninguna autoridad administrativa podrá intervenir en la vida sindical, y por lo tanto, cuando vienen a nuestros colegas delegados y les sacan por una resolución del Consejo, están violando la normativa sindical del convenio 87 en principio, y la ley 23.551, que es por debajo de ese convenio, que establece que la tutela es inviolable. Para poder sacar un delegado tenés que tener una orden judicial de un juez que por causales graves lo excluyan de su tutela. Primero tiene que estar la exclusión de la tutela y después pueden modificar su condición laboral. No un ente administrativo, ya sea consejo o gobierno, o gobernador o lo que sea, tocar la tutela a un delegado, porque si no se revierte la carga de la prueba, digamos. Primero soy culpable y después te veo. ¿Entendés? Entonces, esta cuestión es la que nosotros decimos que se está violando con resoluciones del Consejo, que mandan y dicen, mando un traslado porque
porque se me ocurre a mí que tengo que acomodar a fulano y le saco al delegado de paso que rompe y reclama mucho y entonces mejor que se vaya. Entonces pierde todo y ya se le disciplina de paso al resto de que no se le ocurra reclamar nada. Claro. Me parece que así de manera sencilla explico más o menos lo que significa, ¿no? Claro. Mariana, por último, con lo cual tener un sindicato es fundamental como forma de protección y de herramienta de defensa de los intereses colectivos, digamos, ¿no? Claro. En un momento del documento, que anoche lo leía detenidamente, también expone la cantidad de fondos que ha recibido de Nación la provincia, ubicándose en el lugar séptimo a nivel nacional. En realidad estaba séptimo y ahora en todo este tiempo estuvo séptimo en recepción de fondos y estábamos 20 en salario, o sea, hay un desfasaje en términos de escala, y estábamos antes mejor y ahora volvimos al lugar 20, ¿me entiendes? Por Claro. un lado. Por otro lado, no solo eso, no estamos más séptimo, pasamos a ser sexto, con lo cual hay más plata que antes, digamos, puesta desde el gobierno nacional para garantizar, digamos, esta cuestión de lo que es el financiamiento educativo, que claramente se ha dispersado la forma de interpretación de lo que es los fondos nacionales que venían antes más transparentados, por decirlo de una manera, que eran destinados específicamente a educación, hoy lo dibujan con ATN, o sea, son fondos que vienen, pero como no dice específicamente educación, pueden o lo disfrazan con otros recursos, digamos, otros gastos. Entonces nosotros, para esa investigación que se hizo, siempre se hace en base a los datos oficiales que aparecen en la página web del Ministerio de Economía de la Nación, y también tenemos los datos que pues a veces lo publican, a veces no lo publican tan en orden acá, que el tema de los ingresos brutos que tiene la provincia con los impuestos y demás, que han subido todo, porque después te pueden decir, bueno, sí, pero la inflación, bueno, pero vamos a lo concreto, o sea, la luz de 4 o 5 meses atrás subió, digamos, y no subió 1% ni 2%, digamos, ¿no? Claro. Después tener los impuestos de renta, después tener los impuestos al automotor, después tener impuestos de acá y de allá, digamos, y todo eso está en la Agencia Tributaria de Recaudación de la provincia, que está publicado en una web. Bueno, esos datos también son oficiales, digamos, los que pusimos ahí. Con lo cual, hay no solo que estábamos en el séptimo, sino que pasamos al sexto del ranking, con lo cual más plata que antes, y por lo tanto plata consideramos que hay, y que para los trabajadores deben ir al bolsillo, digamos, correspondiente, porque además de lo general que hay un fondo de financiamiento educativo que sigue estando y que viene plata, y que nosotros necesitamos que se invierta realmente en educación. Y por otro lado, otra cosa que puse ahí en los puntos es que vemos el tema de la inclusión y la innovación como algo muy bueno, pero si no es inclusiva y no es política de Estado para defender la escuela pública, sino privatizarla, porque hay un montón de institutos, pero son todos privados, que se están inaugurando con fondos públicos, porque son públicos de gestión privada, no es que hay un privado que invierte y lo público, los gastos del presupuesto educativo público no tiene nada que ver. Sí, es el presupuesto educativo que se está haciendo institutos privados. Tenemos hace poco uno que hay sectores digamos, funcionarios que están al frente o ponen al frente algunos sectores, y que nosotros consideramos que no se está invirtiendo todo lo que hay que invertir en lo público, y sí se está invirtiendo en lo privado, y a través de lo privado se está precarizando la relación laboral, porque en lo privado no hay estatuto docente, no hay relación de empleo estable, se manejan a dedo, digamos, las designaciones, y hay un montón de situaciones. Y nosotros ya tenemos el modelo, digamos, del Parque de la Salud, donde son todos monotributistas, y digamos, ahí hay un escenario de fundación, digamos, que a su vez tiene fondo del Estado. Entonces, todas estas cuestiones que rechazamos es la precarización del monotributo y que se defienda el Estado, digamos, que en la práctica se está vulnerando en ese sentido también, que reclamamos siempre, no es que ahora nomás. Mariana, clarísima. No quiero pensar mal, ¿no? Pero sonó como que están con plata, fondos públicos, se están armando como pequeñas empresas en materia educativa, ¿no? Arman instituciones privadas y son propios del oficialismo los que se ponen al frente de esto. El día de mañana
me queda esa empresa para mí, para disponer y para seguir reclamándole a la teta del Estado que me baje subsidios, ¿no? Algo así. Sí, nosotros hacemos gala, entre comillas, de lo de siempre, no cambiamos nunca el discurso, digamos. Nosotros defendemos la escuela pública de gestión estatal, en principio, porque consideramos que es la base de los sectores populares que no pueden acceder pagando una cuota, digamos, ¿me entienden? Porque consideramos, como dice la Constitución, que sigue existiendo, aunque muchos no la nombren, si estamos en un Estado de Derecho, debería garantizarse la Constitución, ¿no es cierto? Ahora, si no estamos en un Estado de Derecho, ya no hay Constitución. Nosotros consideramos que hay Constitución, que hay un artículo de la Constitución que dice que el Estado debe ser garante de la educación pública con fondos concretos y sonantes, digamos, que se aprueban en grandes presupuestos que se incrementan año a año, pero no se ven reflejados. Cuando hablan de innovación, por ejemplo, no hay escuelas públicas que estén llenas de computadoras y salas de aula maker, todos van a la privada, ¿me entienden? O a la escuela robótica, que también es una fundación. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo que el primer lugar donde tienen que invertir es en la escuela pública, digamos. Y bueno, por eso planteamos aquella vez el tema de los paros, que decían, viene paro, etcétera. Bueno, nosotros por lo menos no vivimos de paro ni estamos en la línea de paro por el paro mismo. Siempre estamos planteando lo mismo, de que agotamos la vía del diálogo y el último medida el paro, pero eso no quita que el derecho al paro exista y que la Constitución lo establezca también. Entonces, nosotros estamos bregando y desde el territorio de la escuela hemos siempre planteado a nuestros colegas, por lo menos afiliados y delegados, que hay que defender la escuela, o sea, en la escuela, con los padres, uniéndose en la comunidad educativa y exigiendo lo que corresponde, porque nos parece una estrategia que suma a esta idea de defender lo público y los derechos de la Constitución. Y si no, por ahí, pegándole más a otros gremios y planteando otras estrategias, abandonamos el territorio y somos más funcionales al patrón que otra cosa. Por eso siempre lo voy a decir, no tengo ningún problema. O sea, yo considero que nosotros luchamos en el territorio de la escuela, en el territorio de la mesa, hasta donde se pueda y se agote el diálogo, y no seremos nosotros los que rompamos, digamos, vamos a ser siempre los que tratemos de solucionar los problemas, pero no buscamos conflictos, buscamos soluciones, pero claro, si las soluciones no vienen, tenemos que representar a nuestros representados, digamos. Claro, totalmente. Mariana, gracias. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a vos. Por favor, hasta pronto. Hasta pronto. Mariana Lescafete es secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, el CEMAB. También es parte de la Confederación de Educadores Argentinos, el CEA, por eso el CEMAB CEA, conducido en Misiones por Mariana Lescafete, dando detalles de esta solicitud de carácter urgente al gobierno de la provincia, pidiendo sentarse nuevamente o adelantar los tiempos de la mesa paritaria de mayo, debido a una importante diferencia entre los índices inflacionarios y los términos en los que se comprometía en febrero de este año el gobierno en los distintos aumentos escalonados para los docentes. Esto evidentemente no tiene arreglo, se ha desfasado completamente, y en el documento que hicieron público hace algunos días exponen claramente cómo el gobierno provincial ha recibido cuantiosos fondos, ubicándose ya en vez del lugar séptimo, en el lugar sexto de provincias que han recibido más fondos a nivel nacional, pero se sigue ubicando en el puesto número 20. De las 23 provincias que tenemos, está ubicada en el lugar 20 de salarios docentes. Fíjense ustedes la diferencia que hay.